Vamos a Rodolfo Santangelo, que es el economista que hoy nos visita, que te va a dar todos los detalles respecto de la economía que viene. ¿Cómo andas, Rodolfo? José, buenas noches, ¿cómo andas? Nunca hay paz. La economía está complicada, ¿no? Inestable, sí, son tiempos difíciles, como dijo el presidente, pero bueno, hay que esperar que viene mañana o pasado con el acuerdo con el Fondo BIS. ¿Y vos qué crees de esto que pasó hoy? Digamos, ¿le hace bien al país o mal un cambio de titular del Banco Central como ocurrió hoy? No, 3 presidentes del Banco Central en menos de 3 años, y si lo llevamos para el anterior gobierno van como 6 en poco tiempo, no es bueno. El presidente del Banco Central debe ser el responsable director de una institución muy importante. La autonomía, la autarquía, la independencia del Banco Central es una institucionalidad de un gobierno muy relevante. Vos fíjate cómo se nombra el presidente del Banco Central en otros países del mundo, se lo estudia, se lo analiza, se lo evalúa con meses de anticipación, se lo discute en el Congreso. Esto claramente no es bueno. Mirá, independientemente de los nombres, acá yo no estoy evaluando nombres, pero las 3 presidentes del Banco Central en 3 años y 6 o 7 en los últimos 10... yo no sé si es el huevo o la gallina, pero como señal de una institución muy relevante del país no es bueno. Acá hay que refundar el Banco Central con un directorio que tenga alternancia, que tenga previsibilidad, que tenga continuidad, donde los miembros de ese directorio no sean los amigos de los presidentes, sino que sea hasta multipartidario y multiprofesional. Así se hace en el resto del mundo. Lamentablemente acá vivimos atados a la coyuntura. Rodolfo, hace minutos habló el ministro de Economía, te habló de Nicolás Dujovne. Esto es lo que decía. Hoy está trabajando el fondo con los departamentos y tiene que hacer una consulta informal con el BORD. Si el BORD da aprobación a esa consulta informal, vamos a estar en condiciones mañana sí de anunciar el acuerdo. La Argentina mantiene su esquema de tipo de cambio flotante, pero hay retoques a la política monetaria en general. Mañana vamos a dar algunos detalles. ¿Cómo le explicás lo que pasa al ciudadano de a pie? Que de golpe ve un paro general, ve al presidente por Estados Unidos, ve al Fondo Monetario Internacional, le hablan de acuerdos y su economía está paralizada. Es medio inexplicable, ¿no? Pero bueno, es la consecuencia de lo que vivimos viviendo, de la herencia, de la subestimación que hubo de la herencia. Pero bueno, ya tenemos un año complicado. Este año no pudimos cumplir con ese objetivo de 2 años consecutivos de reactivación, de quebrar esa maldición de los años impares y los años pares, y lamentablemente creo que al contrario la vamos a quebrar porque vamos a tener 2 años negativos, este y el que viene. La tasa de inflación este año va a dar 40 y pico, y el acuerdo con el fondo es un punto de partida para ver si esta transición hasta el 10 de diciembre de 2019 es lo más razonable, lo menos complicada, lo menos inestable posible. Yo te escuchaba tu introducción, muchos de esos objetivos que vos deseás van a ser difíciles de lograr. O sea, a ver, por ejemplo, vamos uno por uno. Previsibilidad al dólar, dijiste. Inflación. Sí. A ver, inflación este año va a dar 40 y pico, así que menor el año que viene, imagino que va a ser. ¿Cuánto? No lo sé. Creo que en el acuerdo no va a haber una meta de inflación, va a haber un límite a la política monetaria, a la emisión de moneda, vamos a llamarlo para que se entienda, y la inflación será lo que tiene que ser. Pero la situación es complicada, obviamente, como para pretender que aparezca previsibilidad. ¿Y el dólar como tal, digo, ese factor que aparece una y otra vez, cómo lo sacás de la cancha? Es que, vos sabés que a mí me gusta mucho más mirar la profundidad de las aguas que la superficie. Por eso yo nunca entro en que si 38 está estable, que se quedó quieto, y todo ese comentario, si me permitís la palabra, superficial. Siempre hay que mirar al fondo. Eso hicimos en 2016, en 2017. Y la profundidad es la oferta y la demanda. ¿Quién compra y quién vende? Hasta que no convenzamos a los argentinos, casi te digo por las buenas o por las malas, de que dejemos de ahorrar en dólares, vamos a seguir teniendo un problema fenomenal. Porque en un contexto así parece imposible. Y bueno, entonces vamos a sufrir las consecuencias, porque vos pensás que en los peores momentos de corrida, de pánico, de nerviosismo, mayo, junio, julio, los argentinos comprábamos, me voy a incluir, minoristas y mayoristas, 3.000, 3.500, 4.000 millones de dólares. Eso es insostenible. Pero aún en un momento de mayor tranquilidad, entre comillas, llegar a 1.500 millones de dólares por mes parece tocar el cielo por las manos, con las manos. Ahora, 1.500 por 12 da 18.000 en el año. ¿Quién vende 18.000 millones de dólares para abastecer semejante demanda? Entonces, no nos quedemos en la superficie de decir, hace 3 días que está quieto y ese tipo de cuestiones de trader coyuntural que no hacen al fondo. Hasta que no convenzamos a los argentinos, por las buenas
buenas o por las malas, de que dejemos de atesorar en dólares, vamos a seguir teniendo un problema. ¿Y convencerlos de qué depende? Digamos, ¿cuánto hay de mala praxis actual? ¿Cuánto hay de mala praxis del pasado? Argentina lamentablemente no tiene moneda, no tiene moneda hace bastante tiempo. Tuvimos, desde la salida de la convertibilidad hubo un par de años de inflación baja, pero sobre todo desde el 2011 podrir a la moneda fue parte de la política económica, y este año, bueno, esto se ha acelerado, la tasa de inflación en 40 y pico, es que la moneda sirve para ir al supermercado y hacer transacciones, pero no como una unidad de cuenta, como una unidad de valor, como una unidad de ahorro. Y entonces, lamentablemente, yo no sé si es genético, cultural, económico, si es el huevo, si es la gallina, pero el ahorro en dólares estuvo siempre vigente. Mira, del huevo a la gallina te voy a llevar a ver a el presidente de la Nación, que dio una entrevista en Bloomberg. Esto es lo que decía. There is no chance for Argentina to default. There's no chance. Zero. Zero. With the level of support that we are receiving from the countries, especially from the United States of America, and the level of commitment of my government and our citizens, with this new exchange rate, Argentina has a very competitive exchange rate. So we are balancing our foreign accounts, okay? Exports are growing at the speed of 18 to 20%. And that shows that the numbers are starting to work very well. ¿Están mejorando los números? Algunos sí, o sea, obviamente el sector externo está mejorando, la exportación probablemente el año que viene pegue un salto relevante, vuelva a estar en el entorno de los 70.000 millones de dólares, vamos a tener un mega superávit comercial a este tipo de cambio y a este nivel de actividad, pero como que son mejoras de números para el empate, justamente para abastecer esa demanda de dólares que te decía, porque no tenemos moneda, y ya que estoy en la casa te voy a recomendar una editorial de La Nación de hace pocos días que justamente decía Argentina no tiene moneda, y mientras no recuperemos una moneda que depende del equilibrio fiscal, el resto de las cosas es muy difícil. Rodolfo, ¿cuánto pesa la economía al metro cuadrado? Digo, el año que viene es un año de elecciones, veíamos recién al presidente hablando de una reelección, pero cuando el ciudadano de a pie ve su economía de metro cuadrado, ¿qué piensa? Obviamente la economía siempre tiene un rol. Yo imagino, no soy experto ni tampoco me atribuyo la autoridad de saber qué piensa la sociedad, pero hay una parte de la población que lo va a apoyar al presidente indudablemente, será un 20, un 30%, y hay una parte de la población que será otro tanto que va a votar en contra del presidente. El tema es que está esa parte en el medio, ese tercer tercio que lo apoyó en el 2015 y en el 2017, pero ahora la economía está más complicada. La economía va a jugar un rol, la economía no va a ser un activo. Me parece que el gobierno va a tener, el oficialismo va a tener que encontrar activos electorales no económicos para convencer a ese tercer tercio, pero claramente el año que viene política y economía van a estar interrelacionándose. Hace unos pocos días tuvimos a Giacobbe, el consultor aquí en Mesa Chica, y nos sorprendió con un dato que era el tema de quién es el mejor ministro de Economía para los argentinos. ¿Quién daba primero para vos? No tengo idea. Axel Kicillof. ¿Qué opinás? No sé, yo esa encuestología. ¿No crees en las encuestas? Quisiera verla. No es que no ¿Sabés crea. cuál fue la justificación? Fue que es el único núcleo, el kirchnerismo, que tiene todo tan firme de quién es quién, que la minoría se convierte en mayoría. ¿Con qué porcentaje fue? Claro, no debe haber segunda vuelta. Totalmente, hablaba de no debe haber segunda vuelta. Menos de un 30%, pero lo que te decían era que el riesgo que hay hoy es ese, que es el único núcleo asentado. Axel Kicillof fue una figura emblemática del oficialismo, mientras que probablemente esta administración no tuvo una figura emblemática, ya cambió varios. Pero, a ver, no, yo creo que está dentro de los 3 tercios. Me parece que históricamente hubo también otros ministros más relevantes, pero no hagamos nombres. Yo creo que sigue habiendo un tercio de la sociedad argentina que quiere un país más moderno, más occidental, más competitivo, más dependiente del sector privado, y hay otra parte que sigue creyendo que el Estado, el subsidio, la inflación, el plan social es la solución. De repente el tercer tercio es el que decide, el que inclina la balanza. El presidente no quería un superministro de Economía. Desde el principio armó varios ministerios de Economía y finalmente se convirtió en un superministro de Duhovne. ¿Eso conviene o no conviene? Es la realidad. Yo no sé si es el superministro, pero es el encargado de aplicar la nueva política económica que está acordada o arreglada con el Fondo Monetario. Me parece que el presidente del Banco Central va a ir en la misma meta. Si Argentina, a través del acuerdo con el Fondo que conoceremos mañana, va a tener una meta de déficit fiscal, que ya sabemos que es 0,
va a tener una meta piso de reservas del Banco Central que va a limitar la intervención del Banco Central en el mercado cambiario y por lo tanto el tipo de cambio será consecuencia, y va a tener una meta techo de emisión monetaria que le va a determinar un piso a la tasa de interés. Hay muy poca flexibilidad y margen para operar afuera de eso. Se hablaba de bandas para el dólar. ¿Esa es una política que suma o resta? Me parece que las bandas van a ser medio una engaña pichanga, en el sentido de que, a ver, la primera pregunta es, ¿dentro de la banda va a haber intervención? Mi sospecha es que no. ¿Qué margen o qué tamaño va a tener la banda? Porque si la banda la vamos a poner en números muy distintos, en realidad pues seguimos con la flotación cambiaria, que es lo que acaba de decir el ministro de Hacienda. El meollo de la cuestión ¿Cuál es? Es que para el mercado cambiario es que el Banco Central, heredado de 2015, pero continuado hasta hoy, no tiene reservas. ¿Sabes a qué me hace acordar el Banco Central con su posición de reservas para intervenir en el mercado cambiario? Con el anterior presidente que le gustaba toda esta operatoria y con el nuevo presidente que seguirá la metodología del fondo. ¿Vos te acordás el Padrino 1, Marlon Brando internado en el hospital y Al Pacino que lo va a cuidar, miedoso de que lo vengan a matar, y se paró en la puerta Pacino, puso la mano en el bolsillo y amenazaba con que tenía un revólver en el bolsillo, pero tenía el dedo apuntando así? O sea, el Banco Central no tiene muchas balas para disparar, tiene el dedo ahí apuntando con algunas balitas, pero el que determina el tipo de cambio es la oferta y la demanda. Mientras no convencemos a la demanda que deje de comprar o a la oferta que venda, no hay bandas. ¿Y eso de qué depende? Convencer. De la consistencia de la política económica. ¿Y hoy es consistente? Y está armando su consistencia a partir de la realidad, de la imposición de la realidad y del acuerdo con el fondo, con metodologías de guadañazo. O sea, la inflación de 45% es la que empieza a poner consistencia, la que ha bajado el salario real del empleado público, es la que ha bajado. ¿Tú te acordás la discusión del año pasado por las jubilaciones? Que si bajaba a 3 puntos, que si bajaba a 4 puntos, que si la fórmula, la inflación lo bajó 12 puntos a las jubilaciones. Entonces, la realidad ha sido la que se ha impuesto por las malas. Cuando el ajuste se hace por la realidad, impuesto por la realidad, es mucho peor que cuando se hace planificado. Y hoy da a veces la sensación de que los acontecimientos sorprenden al gobierno y no el gobierno gestiona los acontecimientos. ¿En economía lo ves así? Y bueno, a ver, los acontecimientos que empezaron allá por marzo, sobre todo en el mercado cambiario y en el mercado de la deuda del Banco Central de las LEBAC, sí tomaron por sorpresa. O sea, yo creo que el oficialismo, la gestión de la política humana, el único que teníamos que hacer era mantener el auto a 60 por hora y en el 2023 íbamos a converger. Y la macroeconomía es una disciplina muy vengativa, yo te diría. ¿Por qué? ¿De qué se están vengando en la macroeconomía? Se están vengando de años de la anterior administración y de la actual, de desequilibrios macroeconómicos, donde cuando vos tenías en la anterior administración desequilibrios macroeconómicos con mercados controlados, con el cepo y con todas esas cosas, se los ocultaba abajo de la alfombra, y cuando vos seguís teniendo los mismos desequilibrios con mercados libres, afloran. ¿Por qué crees que el mundo nos quiere, entre comillas, ayudar? Porque creo que el presidente ha hecho un giro fenomenal en materia del rumbo de largo plazo, de la organización política, de la reinserción en el mundo, en cuestiones diplomáticas, en cuestiones de política exterior. El presidente ha sido el gestor, el ganador de la salida de la Argentina del populismo, y esto se tiene que mantener. Yo creo que el presidente en su rumbo de largo plazo es muy creíble. Y eso más la gestión que han generado gente competente en el sector público para generar eficiencia y mejor funcionamiento del Estado es una buena cosa. Lamentablemente la tercer pata necesaria de un programa de gobierno, que es la estabilidad macroeconómica, un programa macroeconómico consistente, falló. El rumbo de largo plazo es fenomenalmente bueno, la gestión que hay en algunas áreas del sector público es muy buena, pero el tercer vértice del triángulo, que es la política macroeconómica, ahí no se acertó en el blanco, ¿no? Carlos Melconian popularizó una frase a comienzos de año que era que se iba a ser un año de pollo con puré. Y en septiembre, en el marco del IAEF, con los ejecutivos de finanzas, dijo ya no es de pollo con puré, sino es de pollo o puré. De calabaza, creo, ¿no? Puré de calabaza, que tan famoso. De hecho, un día lo tuvimos en el menú y todos decían menú Carlos Melconian. Pero vos crees que esto va a ser ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a haber un menú así tan austero?
Y bueno, si estamos hablando de política fiscal, vos pensás que el acuerdo con el fondo dice déficit cero 2019 y superávit 2020, así que no te olvides que encima el déficit cero 2019 va a ser encontrado ahí con el último aliento, así que Dallas el otro día, Ricardo López Murphy dijo 10 años, yo no sé si serán 10 años. 10 años te la regalo, ¿no? Por eso te digo, pero déjame decirte un par de años, que no sé cuántos te estoy diciendo. A ver, qué sé yo, Argentina tiene una tarea fenomenal por delante para tener un Estado solvente, una deuda sostenible, una moneda estable, un sector privado competitivo. Yo en algún momento lo llamé el cubo mágico, ¿viste? El cubo mágico, eso de acomodar todas las caras al mismo tiempo, es difícil, es una gestión complicada, sin duda. Me parece que lo peor que hay es subestimarla. Se habló de brotes verdes, se habló del segundo semestre y también mucha gente se pregunta, bueno, ¿cuándo van a revertirse distintas realidades como la del empleo? Por ejemplo, que hoy está atravesando una situación compleja. ¿Crees que el empleo puede revertirse primero que otras variables? ¿Cómo lo ves? No, el empleo lamentablemente siempre es de las últimas. O sea, lo primero que tiene que revertirse es el crecimiento económico. Pero el crecimiento económico iluye que vamos a tener 2 años seguidos complicados, este año de caída y el que viene, no sé, de cero, eso es lo que está en el acuerdo con el fondo, de menos cero si vos querés. Así que, a ver, para la solución del empleo de largo plazo no hay mucha alternativa a crecimiento y productividad, tener un sector privado, sobre todo eficiente, competitivo, productivo, y eso requiere de máquinas, de inversión, pero eso es una tarea de larguísimo plazo. Hoy el tema del desempleo está oculto en un fenomenal crecimiento del empleo público, porque cuando vos comparás el empleo de hoy contra el de hace 10 años, lo que hay de más, lo que se ha creado empleo, entre comillas, en el sector público, sobre todo en el sector público provincial, así que tenemos la tarea de ver cómo se crea empleo en el sector privado y cómo se sustituye el empleo del sector público, porque es de bajísima productividad, siendo generoso en la definición. Y sin embargo hoy hubo un paro general. ¿Qué sensación te genera A ver, ese el paro general, más allá de los condimentos políticos que los tiene, porque a ver, yo diría en situaciones iguales a la actual, a otras administraciones no se le hacía paro, con lo cual hay claramente un condimento político y una disputa de poder muy importante, pero lo que es objetivamente cierto de este paro es que este año es el año de la caída del salario real, o sea, el salario real, tanto en el sector privado, en el sector público y en la economía informal, a 45 de inflación no le empata. Ahora, yo soy de los que cree que macroeconómicamente hablando el salario real no depende de un sindicalismo fuerte o no fuerte, depende de una política macroeconómica estable, así que hasta que no logremos de nuevo tener una moneda sana y un fisco solvente, es muy difícil evitar estos barquinazos. Mira, tengo una placa para mostrarte que tiene que ver justamente con la cantidad de paros que se han producido en los distintos gobiernos, en los distintos gobiernos democráticos, y que te va a mostrar también en esa placa cómo fueron los distintos en términos de gobiernos. Mira, por un lado tenés acá lo de cuánto le cuesta el paro al gobierno, que se habla de un día del 0,2% del Producto Bruto Interno, de unos 31.600 millones, y acá tenés la cantidad de paros por presidente. Mira, el número es elocuente, esto es de la Universidad Austral como fuente, se habla de Raúl Alfonsín con 13 paros, ahí tenés invertido a Carlos Menem y Fernando de la Rúa, pero con un empate, con lo cual el orden de los factores no altera el producto, con 8 paros a cada uno de los dos. Tenés a Eduardo Duhalde con 2 paros, a Néstor Kirchner con solo un paro, Cristina de Kirchner entre 2007 y 2015 con 5 paros, y Macri entre 2015 y hoy con 4 paros. En gobiernos peronistas, 39% de paros, aún con situaciones económicas que en algunos momentos fueron parecidas, y en gobiernos no peronistas, 61% de los paros. Bueno, eso refleja lo que te decía, porque podrías dividir esos números por la cantidad de años. Vos pensás que al presidente Macri en menos de 3 años van 4, al matrimonio Kirchner en ¿cuántos años? En 14, 6, o sea, hacé la cuenta, ahí claramente... Duhalde también fue una situación muy crítica, Alfonsín, bueno, fue hace bastante tiempo también, pero no, está claramente que en el componente sindical hay una altísima politización, lo cual no quiere decir que este año la caída del salario real sea un justificativo de esa cuestión, ¿no? Y cuando hablamos respecto a lo que viene, hablamos de inflación, hablamos de dólar, hablamos de precios, ¿y qué pasa con la variable consumo? Es hija del salario real y del empleo, o sea, el consumo y del crédito. El consumo el año pasado había tenido una buena performance de la mano de una recuperación del salario y sobre todo de una recuperación del crédito que estaba creciendo muchísimo. Y desde marzo, abril, mayo, desde que esto se disparó, aguantó un poquito, pero te diría desde junio, julio, agosto estamos con 3-4% de caída en el consumo masivo, de lo que es alimentos, bebidas, servicios
indispensables, y una caída de 2 dígitos en lo que es el consumo de bienes durables, de artículos del hogar, vivienda, automotriz, y consumo no indispensable. Así que claramente en situaciones como esta, y el consumidor posterga la decisión. Rodolfo, la última tiene que ver con los créditos, ¿no? Mucha gente sacó créditos hipotecarios. Fue una de las grandes buenas noticias que hubo a comienzos de la gestión de Macri, y hoy para algunos se convirtió en una pesadilla. ¿Qué opinas del tema créditos? El crédito de vuelta es consecuencia de la estabilidad macroeconómica. Yo creo que haber lanzado los créditos UBA en su momento fue producto de una ansiedad demasiado elevada, ¿no? Una ansiedad precoz de creer que ya estaba resuelto el problema de la tasa de inflación. O sea, esos créditos indexados, ajustables o como los quieras llamar, sirven en contexto de inflaciones bajas, y ya creer que estaba ganada la batalla de la inflación. A ver, quien tomó hoy un crédito, más allá de que la cuota no le está subiendo al monto de la inflación y entonces se alarga el plazo de la cuota, es un problema a largo plazo. Obviamente el que tomó un crédito debe más que antes, en términos reales, no en términos nominales, pero bueno, el que pudo sacar el crédito lo sacó, se compró la vivienda y él verá cómo está su situación. Yo de vuelta, hoy estamos con tasas de interés astronómicas, sin moneda, sin estabilidad macroeconómica, sin inflación baja, es muy difícil pensar en que los argentinos van a repatriar toda la plata que blanquearon a la Argentina para que la intermediación financiera crezca. Venís poco, pero cuando venís te amortizamos, ¿viste? Que te preguntamos por todo. Y bueno, es un gusto. De eso se trata. Gracias, Rodolfo. A ustedes les digo breve tanda y vamos a volver con información exclusiva respecto de los cambios del gabinete económico. ¿Cuáles son los movimientos que vienen y a quiénes tenés que conocer? Y además, Mariel Fornoni con un estudio exclusivo recién salido del horno para saber cómo está la política hoy.